Buenas noches a todos. Estamos nosotros en el libro de Juan. Espero que todos estén bien. Salvador, Lorenzo y se me olvidaron algunos de los nombres, pero saludo desde Dakota del Norte. Vamos a estar en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 vamos a estar. Creo que en verso 24, vamos a empezar a leer. Antes que hagamos eso, vamos a orar a Dios. Dios Padre, gracias por tu palabra santa que nos has dado a nosotros. Ayúdanos a entenderla y también aplicarla en nuestras vidas para que seamos tu uso en la vida. Cada cosa pedimos en el nombre amado. Amén y amén. Bueno, la Biblia dice en verso 24 de Juan capítulo 1, dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos, ¿ok? Los religiosos, ¿ok? Verso 26 dice, está hablando de Jesús, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. ¿Okay? Vamos a hablar de Jesucristo y también empezamos a hablar de Juan el Bautista. Juan el Bautista era el anunciador de Cristo que iba a venir. Entonces su ministerio era anunciar a la gente religiosa, también la gente así sin religión, anunciar a ellos que va a venir el Mesías, que va a venir el que iba a salvar a la gente de su pecado. Entonces, él siempre bautizaba, pero el bautismo no salva, pero el bautismo mostraba en aquel entonces el arrepentimiento, es decir, la evidencia de arrepentimiento de una persona. Es decir, que si yo me arrepiento de mis pecados, la evidencia en ese tiempo era para bautizarme con Juan el Bautista. Entonces dice aquí, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo? Entonces, toda la Biblia enseña que los grandes de la Escritura están aquí, pero Cristo está arriba de ellos. Aún en el libro de Hebreos enseña que Jesús es mejor que los ángeles. Jesús es mejor que Moisés. Para un judío era algo extraño ellos escuchar que había un hombre que se llamaba Jesús, que era más grande y más importante y más perfecto de los demás. La religión hoy enseña lo contrario. Los que no siguen la Biblia, pero siguen la tradición, ellos enseñan que yo puedo orar a mi santo preferido. Yo quiero orar a mi cura. Yo quiero elevar a algunas personas en el pasado más allá de aquel que murió en la cruz. Pero es blasfemia. La Biblia nunca enseña que un hombre en la Escritura es mejor en importancia que aquel que murió, que vino al mundo, que derramó su sangre en el árbol que nos salvó. Entonces vamos a llegar más al fondo de esto. Entonces dice, Juan les bautizó diciendo, yo bautizo en agua,
mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. La importancia es conocer a Jesús, porque es la segunda persona de la Trinidad y es Dios en la carne. Entonces, la única persona que podía salvarnos y librarnos del pecado era un Dios perfecto que llegó a ser carne para morir y pagar el precio para nuestro crimen, para nuestro pecado. Entonces ese hombre se llama Jesucristo. Entonces vamos elevando a él más allá de los aquí, los cuales muchas religiones quieren elevar a un nivel que no deben estar. Mira, yo respecto a San Marcos, yo respecto a San Pedro, yo respecto a María también, pero María no era perfecta. Aún ella dijo en el libro de Lucas capítulo 1, le llamó a Jesús Salvador. Y la razón es porque María necesitaba un Salvador. ¿Sabes por qué? Porque era una pecadora. Ella también pecó. Ahora, yo puedo decir, yo creo que sería seguro decir que María era una mujer muy, muy buena, era muy ejemplar para nosotros y las mujeres también aún ahí entre ellos, porque era una mujer no perfecta, pero tenía buena reputación, servía mucho a Dios y tenía un corazón para las cosas de Dios. Entonces, nosotros no odiamos a María, nosotros no queremos desapreciar a María en ninguna forma. Ella fue un buen ejemplo y también fue una virgen cuando fue un uso para dar luz al Santo Jesús, Dios en la carne. Entonces fue instrumental en el proceso dar luz al Mesías. Pero hay que entender que el Mesías, Jesús, existía antes del tiempo que estaba en el vientre de María. La Biblia dice en Miqueas que sus sendas son para desde la eternidad. Entonces, él siempre existía, pero llegó a ser carne. Llegó a ser igual como hombre para ser el sumo sacerdote y estando como hombre, pagó y morir y pagó por nuestro pecado, siendo así en la carne. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo, verso 26. Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua. Es decir, que nada más es con agua. Él estaba diciendo, es una buena cosa que hacer, pero es nada más con agua. Es un símbolo de la nación de Israel que iba a arrepentir de rechazar a Dios. Pero nada más con agua. Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Verso 27. Este es el que viene después de mí. Es decir, que yo soy su primo. Yo nací aquí en esa fecha y él más adelante. Pero dice aquí después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Entonces dice que yo no soy digno de desreglar o regar a sus zapatos aún. Él es muy más allá de yo. ¿Y sabes lo que Jesús dijo? La profeta más importante de todo el Antiguo Testamento, aún el Nuevo Testamento, era este hombre, Juan el Bautista. Era un hombre de importancia, pero no era Dios. Yo no puedo orar a Juan el Bautista por mis pecados. Yo oro directamente a Dios. ¿Sabes por qué? Yo tengo entrada después la vela de los santos por la sangre
de Cristo. Yo puedo hablar directamente a Él. La Biblia dice en 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Cuántos mediadores hay entre nosotros y Dios? Solamente uno. Si quieres orar a los que han muerto en Cristo, puedes, pero no le van a oír. Mejor que agarres un ídolo y ores a esto. La Biblia enseña que nada más hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llamó ese hombre o cómo se llama? Él se llama, según verso 5 de 1 de Timoteo capítulo 2, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando ores, si oras a María, no te va a oír. Si oras a San Pedro, no te va a oír. Nada más tienes que orar directamente el Cordero de Dios, Jesucristo, y si oras a Él, te va a escuchar. Dios ha puesto un mediador entre tú y Él se llama el Hijo de Dios, Jesucristo en la carne, y Él es nada más la puente para hablar con el Padre y también con Él, porque Él también es Dios. Seguimos. Verso 28. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Dios y que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Okay? ¿Quién quita el pecado del mundo? Jesucristo hombre. ¿Okay? Mira, el Cordero más importante, más reverente en todo el mundo es aquel que murió, es el Cordero de Dios. Esto es Jesucristo y el pueblo de Dios dice amén. Nosotros no sirvamos a otros, nosotros no servimos a aquel, nosotros no oramos a otros diositos, nosotros no oramos a los siervos de Dios. Yo también soy siervo. Si oras a mí, estás en lío porque no te voy a ayudar en cuanto de pecado entre tú y Dios. Si quieres orar a Dios, oras directamente a Dios. ¿Sabes la razón por qué es posible? Porque el sacerdote ofreció el sacrificio más importante de todo el tiempo. Y ese sacrificio era sí mismo. Él se ofreció en la cruz, murió, fue sepultado, es decir, murió en la cruz para la penalidad de tu pecado. Y también resucitó de los muertos. Jesucristo, oramos a Él. Jesucristo es céntrico en la Biblia. Toda la Biblia, empezando en Génesis, terminando en Apocalipsis, se centraliza en la persona de Jesucristo. Jesús es la única respuesta. Yo no, quizás me dices, tú eres egoísta o estás muy, ¿cómo se dice? Está muy bravo decir esto, pero ¿sabes qué? Hay solamente un camino a Dios, es Jesucristo. Uno, no dos, no tres, no cuatro. Yo puedo cantar ese corito que siempre canto, y ese corito va más o menos así. Solamente en Cristo, solamente en Él hay salvación, se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, es todo. Amén. Seguimos. Entonces le dio a él en verso 29
venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. ¿Okay? Verso 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Ok? Jesucristo. Verso 31, Juan el Bautista dice, y yo le conocía más para que fuese manifestado, y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine a bautizando con agua. El ministerio de Juan el Bautista era bautizar las personas con agua, haciendo que ellos reconocieron que eran pecadores, siendo parte de la nación de Israel. La nación de Israel rechazaba a Jesús y su ministerio de Juan el Bautista es bautizarles y decirles es importante de arrepentir, porque va a venir aquel que es el jefe de todos. Ese Señor es no solamente humano, pero es Dios en la carne. Y por eso necesitamos un corazón contrito, un corazón listo para enderezar el camino hasta nuestro corazón. Y ese camino, esa senda, es la carretera que Jesús va a utilizar. Era anunciar. Eso fue su ministerio, anunciar la venida de Jesús. Verso 31, y yo no lo conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine a bautizando con agua. Verso 32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. No llegó una paloma a su hombro. Dice, era como una paloma. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, testificaba que sí, este hombre es importante, este Jesús, es Dios en la carne. Del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Ok? Verso 33 dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es que bautiza con el Espíritu Santo. Ok, eso va a bautizar no con agua, dice Juan el Bautista, sino va a bautizar con el Espíritu Santo. En el día después del ministerio y la ascensión de Jesucristo, va a venir un tiempo que se llamaba, pues, el día de Pentecostés. En ese tiempo, el Espíritu Santo va a descender, y pues ya sucedió, pero va a descender. Y es una marca aquí que desde ese tiempo hasta hoy, el Espíritu Santo entra en el creyente y vive y mora ahí. Entonces, cuando alguien acepta a Dios como su Salvador, es realmente salvo, el Espíritu Santo entra en ellos. El Espíritu Santo mora en él y empieza a trabajar con ellos. Es muy importante saber esto. Juan el Bautista bautizaba con agua, mojaba a muchas personas, pero el Espíritu Santo es todo. Es la evidencia que alguien es salvo, que vive en él el Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza a arreglar cosas en su vida. Mira, en mi casa, mi esposa vive aquí, mora aquí. Entonces, hay evidencia que hay una mujer que vive en esa casa. Mira atrás, algunos, el símbolo de la mujer. Tiene algunas plantas ahí, decoraciones, y
Yo nunca jamás pondría cosas así sobre la pared, pero así una mujer sí lo haría. Hay evidencia que hay una mujer que vive en esa casa. ¿Sabes por qué? Vas a ver algunas flores, vamos a ver algunas cosas así, decoraciones, el decor de todo. Y es evidencia que mujeres viven aquí. Entonces, la evidencia que alguien es salvo es el Espíritu Santo mora en sí, vive y empieza a cambiar. Espérame. Empieza a cambiar cosas. Eso no quiere decir que la persona que tiene el Espíritu Santo es perfecto. No, porque todavía tenemos la carne. No hay nada bueno en la carne, todo pecado. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo empieza a hacer cambios, empieza a trabajar adentro de una persona, haciendo cambios, cambiando a esa persona para que seas mejor, que vives más como Cristo que antes. Entonces, es la evidencia, el bautismo del Espíritu Santo. Ok, entonces fue bautizado, verso 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que decía, bueno, ya leí eso, verso 33. Y yo no le conocía, eso leí también, verso 34, perdóname. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es Hijo de Dios. Ok. Mira, ¿sabes lo que es falsa religión? Es el grupo de personas que enseña que Jesús no es hijo de Dios. No es Dios en la carne. Los testigos de Jehová, los mormones, ¿ok? Muchos grupos así niegan que Jesús es Dios en la carne. Yo jamás haría eso. Jesús fue Dios, el Dios Hijo, y vivía entre los hombres y los salvó. Y si ahora si aceptan por fe, pueden ser salvos. Con este regalo que Él da gratis a cualquier persona que lo acepta. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Le oyeron hablar de los discípulos y se siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde mueras? ¿Dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Ahora, ser discípulo de Jesús era una evidencia en ese tiempo que alguien fue salvo. Mira, la evidencia que alguien es salvo hoy en día es la misma regla. No puedes caminar con Jesús físicamente, pero vas a estar en la palabra. Es la palabra de Dios. Jesús es el verbo de Dios. Ya leímos esto en Juan capítulo 1. La evidencia que alguien es salvo es esa persona quiere más del santo libro de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Jesús es el verbo y el verbo es Jesús. Es la palabra de Dios. Una evidencia que alguien es salvo es quiere seguir a Jesús y en ese mundo, en ese dispensación, nosotros tenemos el verbo de Dios que seguimos. ¿Eres así que quieres saber lo que dice la Biblia? ¿Tu autoridad es la Biblia o algunos hombres religiosos? Hay una diferencia. Entonces es muy importante que sigues la palabra. ¿Qué dice la página en la Biblia? Si estás yendo a una iglesia donde no enseñan la Biblia, estás yendo a la iglesia equivocada. La autoridad religiosa en mi vida es este libro. No estoy siguiendo carne ni sangre.
ni hueso. Estoy siguiendo la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? A mí no me importa lo que tu cura dice. A mí no me importa lo que un hombre que prefieres dice a mí. Yo quiero saber qué dice la palabra de Dios. ¿Qué dice ese libro, el verbo? Entonces quiero seguirle. Algunos seguían a Jesús. Verso 39 les dijo, venid y ved. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra. Fueron y vieron donde moraban y se quedaban con él aquel día porque era como la hora 10. Verso 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Entonces vamos a ver aquí una lista de personas que seguían a Jesús. Mira, yo tengo una pregunta a ustedes. ¿Tienen algunas preguntas que quieren ser contestadas? Entonces yo quiero dar un tiempo que pueden responder a mí, pueden llamarme por teléfono, pueden llamarme a ese número 701 550, perdóname, 1651. Entonces llámame y podemos hablar de la escritura, podemos hablar de la palabra de Dios y confirmarnos más a lo que dice la palabra, no a los religiosos, no a los que dicen que hablan por Dios. ¿Sabes qué? La única cosa que habla por Dios es la palabra de Dios. Mira, otro hombre puede enseñarme la Biblia, estoy bien con esto, si él toma todo en contexto y enseña verso por verso. Pero ¿sabes qué? No sigo a él, sigo la palabra, la página. Es la cosa más importante. Entonces, mi oración para ustedes es que ustedes que lleguen a un punto que la palabra es tu autoridad en cuanto de las cosas de Dios. No las imaginaciones en su mente. No su predicador favorito. Ninguna de esas cosas. Deben seguir la palabra de Dios. ¿Qué dice en la página? Tinta y papel. ¿Qué dice? Entonces, es mi oración para ustedes. Para el siguiente domingo, por favor, sigan la palabra y pueden ser salvos. Amén. Dios les bendiga.